Padre, nuevamente sentimos gratitud en nuestros corazones por estar delante de tu presencia. Al abrir tu palabra, háblanos a través de ella y que el mensaje de esta mañana sea de mucha bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a ver cómo esta palabra, una sola palabra, tiene un efecto en nuestras vidas. ¿Cómo afecta la fe nuestras vidas? Hebreo capítulo 11, versículo 1 al 3. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo afecta la fe nuestras vidas? Voy a basarme en tres personajes bíblicos que están allí registrados en el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11. Y ahí describe y resalta el primer personaje, está en el versículo 4. El primer efecto, refiriéndose al versículo 4, por la fe, ¿quién? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y luego muerto Abel, aún habla ¿qué? Por ella. ¿Cuál es el primer efecto que la fe produce en la vida del ser humano? En el caso de Abel, el primer efecto es que la fe nos mueve a adorar a Dios. Lo primero que hace la fe es mover a la persona que tiene fe, es adorar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, sin fe es imposible ¿qué? Adorar a Dios. Para que yo pueda adorar a Dios, para que yo pueda vivir agradando a Dios, debo tener ¿qué? Fe. Pero hay un problema. La fe usted y yo no la podemos generar. La fe no la generamos nosotros. La fe no la genera la oración de otro. Porque usted puede venir a pedirme, pastor, ore por mí para que mi fe crezca. Yo puedo pasar orando por usted y su fe ni crecerá ni va a tener. Porque la única manera, como dice la palabra de Dios, para que podamos obtener fe es que la fe solamente viene por el oír palabra de Dios. No es que yo ore por usted para que tenga fe. Así no viene la fe. Usted no puede hacer nada para tener fe. La fe, entre más usted oye la palabra, su fe va a venir, su fe va a crecer. Y lo maravilloso es que la fe es un regalo de Dios. Es algo interesante, que Dios te regala para que creas en Él. Eso es lo maravilloso de Dios. El primer efecto, cuando la fe se nos pone en nuestros corazones de parte de Dios a través de su palabra, es que somos movidos a adorar a Dios. Abel ofreció adoración a Dios. Sabemos que su fe
le hizo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque él seleccionó lo mejor de las ovejas para traerle como ofrenda al Señor. La fe busca oportunidad para adorar a Dios. ¿Cuál es el primer efecto de la fe en nuestras vidas? Nos mueve a adorar ¿a quién? A Dios, al Dios verdadero. Cuando yo no tengo fe, ando adorando otras cosas y otros objetos. Y esa persona, hasta puedo adorarme a mí mismo. ¿Cuál es el segundo efecto? Dice el versículo 5. Ahí está el segundo personaje. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver qué. Pero Génesis capítulo 5, verso 22, describe un poquito más el hecho de el efecto de la fe en la vida de Enoc. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 5, verso 22? Que Enoc caminó ¿con quién? Caminó con Dios. Después que él viene y engendra ¿a quién? A Matusalén. ¿Por cuántos años caminó Enoc con Dios? En el versículo 23 está la cifra exacta de cuántos años y cuántos días pasó Enoc caminando con Dios. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuánto? 365 años. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Interesante, ¿no? ¿Cuántos días de la semana caminas con Dios? ¿Solo hoy? ¿Una vez a la semana? ¿Cuántos años pasó caminando Enoc? El efecto de la fe en la vida es moverte a caminar todos los días de tu vida ¿con quién? Con Dios. Cuando vas a la escuela, la fe va a tener un efecto en tu vida a que camines con Dios hacia la escuela. Cuando sales de la escuela y vienes para casa, el efecto de la fe te va a mover a caminar de la escuela a la casa ¿con quién? Con Dios. Cuando voy al trabajo, cuando vengo del trabajo, la fe tiene que hacer un efecto en mi vida de que camine con Dios, del trabajo a la casa. ¿Cuántos días caminamos con Dios? ¿Cuál es el efecto que está causando en mi vida? El apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, hace una descripción de cómo va a caminar, va a cambiar mi vida cuando yo camino con Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo, dice Pablo, si alguno, ¿cómo dice? Está en Cristo. Yo le pondría, si alguno camina con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo hace una descripción contundente del caminar con Cristo. El caminar con Dios va a ser algo nuevo, una nueva experiencia, una nueva vida. Sí es posible que tu vida pasada fue oscura, fue una vida diferente, fue una vida mala, llena de sentimientos, lleno de culpabilidad, pero ahora en Cristo, al caminar con Jesús, hay un efecto de empezar una vida nueva. El segundo efecto en la vida del ser humano, de la fe, es que te lleva a caminar con Dios. Tiene que haber un efecto. Si no está viendo el efecto, es porque todavía no hay fe en tu corazón. Ese es el segundo efecto. Caminar con Dios. ¿Se agrada Dios de los lugares que yo estoy caminando? ¿Le estoy agradando a Dios
de lo que estoy leyendo? ¿Le agrada a Dios de lo que yo hablo? ¿Le está agradando a Dios de los futuros planes que yo tengo? ¿Cómo está mi caminar con Dios cada día? Y el tercer efecto está en el versículo 7 del mismo libro de Hebreos capítulo 11. Está el tercer personaje. Primero está Abel. La fe movió a Abel a adorar a Dios. Número 2, Enoc. La fe lo llevó a caminar con Dios. Y el tercer personaje, dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Aquí viene un factor muy importante para el trabajo misionero. ¿Qué es lo que nos mueve la fe a hacer? El tercer efecto de la fe es que te mueve a trabajar para Dios. No solamente me va a mover a adorar a Dios, no solamente me va a mover a caminar con Dios, sino que también me va a llevar a trabajar para Dios. Por eso cuando trabajamos en la obra del Señor, yo debo entender que el trabajo que yo realizo no es para los hombres, es para Dios. Y si usted está trabajando para el Señor, entonces tenga la satisfacción que usted está trabajando para el Señor. Está involucrado en el trabajo para Dios. El tercer efecto de la fe es que me lleva a mover a trabajar para Dios. ¿Por qué Moisés fue movido para hacer el trabajo de lo que él fue llamado a hacer? Dice el texto que él fue a hacer el arca para que se salvase ¿quién en primer lugar? Dice que se salvase su casa. El primer efecto que tiene que causar la fe en mi vida es que el trabajo que yo voy a realizar es para que se salve mi casa primero. Trabaja para que se salve tu casa, tus hijos, tu familia. Ese es el primer trabajo, el primer lugar misionero. Está la historia de la humanidad en el capítulo 6 del libro de Génesis, donde Dios miró toda la situación que vivía la humanidad, y ahí está una humanidad caída, y debido a eso Dios le dice a Noé que tiene que construir un arca para poder salvar a la humanidad. Noé construyó un arca, ¿saben por qué? Porque creyó en Dios. Noé, cada vez que trabajaba y hacía y clavaba y estaba usando el martillo, ¿saben qué es lo que decía ese martillo? Fe. Cada vez que él daba un golpe con su martillo, ese golpe pronunciaba la palabra fe. Cada árbol que cortaba, ese sonido del corte del árbol pronunciaba la palabra fe. Cada brochazo de brea o lo que él usó para proteger y sellar el arca, cada brochazo que él daba pronunciaba la palabra fe. Cada movimiento, cada pensamiento, cada acción que un hijo de Dios por fe tiene que pronunciar la palabra fe. Cada cosa que yo haga en la vida tiene que pronunciar la palabra fe. Porque Noé construyó el arca porque creyó en Dios.
creyó en su palabra. Sin que hubiese llovido, ya Noé sabía que iba a llover. Eso es fe. Nunca había llovido en esta tierra y a Noé ya se le había dicho, va a llover. Y porque Noé creyó en Dios, Noé construyó el arca sin que antes él hubiese experimentado que era estar bajo una lluvia. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a tener fe en Él, a creer en Él. Y si tú y yo creemos en Él, estos tres efectos que sucedió en la vida de Abel, de mover a Abel a adorar a Dios, el efecto de que la fe movió a este segundo personaje que nosotros vimos de Enoc, de caminar con Dios. Si la fe que nosotros tenemos viene en nuestras vidas, va a tener el mismo efecto que movió a Noé a trabajar para Dios. Esos efectos tienen que verse en nuestras vidas, que adoramos a un Dios verdadero, servimos a un Dios verdadero, caminamos con el Dios verdadero y trabajamos para el Dios verdadero. ¿Cuál es el efecto que está causando la fe en vuestras vidas? Dice un pasaje bíblico, por sus frutos los conoceréis. ¿Usted quiere saber quién es usted? Vea cuáles son sus frutos, cuáles son sus obras, y entonces usted va a saber dónde usted está caminando, a qué dirección está caminando. Observe sus obras y usted mismo va a hacer una evaluación y va a reflexionar en qué dirección está en este momento. Y el tercer efecto es que esa fe les va a hacer trabajar para Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos entender los efectos que nos llevan y nos causan el hecho de creer en ti. El hecho de tener fe en Dios nos va a mover a adorar a Dios. El hecho de tener fe en Dios nos va a mover a caminar con Dios. Y el hecho de creer en Dios nos va a mover a trabajar para Dios. Gracias. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.